Entonces creo que con ustedes justo me quedé en esta diapositiva y lo último que les había explicado es por qué Mendel tiene tanta relevancia, ¿no es cierto?, para todo el tema de herencia de rasgos y por qué los experimentos que él hizo tienen, tienen vigencia hasta el día de hoy y constituyen la base de la genética, ¿ya? Mendel tenía una característica así súper particular y es que él, además de ser botánico, era también matemático y esto le ayudó, ¿no es cierto?, a diseñar experimentos que sean replicables y también experimentos que desde el punto de vista biológico sean súper fáciles de manipular por las características que tienen justo las plantas con las que él escogió trabajar, que es justo son estos famosos guisantes, ¿ya? Entonces yo creo que les había explicado a ustedes de manera súper breve que por la morfología que tienen las flores, él pudo controlar, ¿no es cierto?, todo el tema de la polinización en estas plantitas, pudo crear plantas que eran solamente masculinas o solamente femeninas, removiendo, ¿no es cierto?, o el pistilo o los estambres y haciendo polinizaciones artificiales utilizando un pincel, ¿ya? Entonces, él lo que se aseguraba mediante estos cruces era de obtener lo que él consideraba como razas puras con respecto a los rasgos que a él le interesaba estudiar. En esta época todavía no se hablaba de genes propiamente dichos, sino que Mendel se refería solamente a rasgos que eran características individuales que tenían los distintos eh, organismos, ¿ya? Entonces, aquí les he puesto así como un resumen de cuáles son los puntos más relevantes de los estudios de Mendel. Entonces, el primer hecho es poder contar con un organismo experimental idóneo. El segundo es que estas plantitas son idóneas porque justamente tienen un ciclo de vida que le permitió a Mendel fácilmente eh, hacer los experimentos y replicarlos varias veces para asegurarse de que sus datos eran estadísticamente eran estadísticamente viables, o sea, eran réplicas, ¿no es cierto?, de un mismo ejercicio. Y de esta manera él pudo ir identificando distintos patrones de herencia, ¿ya? Entonces, él al procurar contar con lo que se llaman estos parentales puros, eh, lo que hizo básicamente fue tratar de obtener plantas que sean homocigotas para este rasgo o para los rasgos que él haya estudiado. Entonces, Paulette, ¿te acuerdas qué quería decir que un organismo sea homocigoto? Que solamente tiene un par de cromosomas. No, Carol, ¿te acuerdas que es un organismo homocigoto? Todos sus genes son iguales. Cuando los dos alelos presentes en los cromosomas homólogos son iguales, ¿ya? Entonces, Mendel lo que hizo fue justamente enfocarse en ciertos rasgos y garantizar que las plantas con las que él trabajó sean homocigotas para los rasgos que él escogió, ¿ya? Mendel en realidad no trabajó solamente con el color de las flores o con el color de los granos, pero en realidad trabajó con 7 rasgos fácilmente distinguibles en estas plantitas. Y lo que sí hizo fue diseñar experimentos para enfocarse, ¿no es cierto?, primero en la herencia de solamente un rasgo, después ir añadiendo complejidad a los experimentos que hacía, por ejemplo, añadiendo un segundo rasgo o viendo rasgos distintos o viendo rasgos que según él estaban ubicados, ¿no es cierto?, o relacionados de alguna manera. Y entonces, mediante cruces, ¿no es cierto?, él iba generando parentales puros para estos rasgos que quería estudiar y así es como él obtenía, ¿no es cierto?, semillas y con la siembra, ¿no es cierto?, de estas semillas, él podía visualizar a medida que iban creciendo las plantitas, ¿no es cierto?, cuáles eran los patrones de herencia de los caracteres que a él le interesaban, ¿ya? Entonces, de esta manera,
Mendel logró constituir lo que nosotros conocemos hasta ahora como las bases mendelianas de la genética, ¿ya? Entonces, a partir de estos parentales puros que él cruzó, ¿no es cierto? Él cruzó parentales, en este caso para un solo rasgo que era el color de flores, cruzó parentales puros con flores púrpura y parentales puros con flores blancas, ¿ya? Entonces, esta primera generación es la generación parental o P, ¿ya? A esta generación parental, él le cruzó, ¿no es cierto?, flores moradas por flores púrpuras, individuos con flores moradas por individuos con flores púrpuras, y él obtuvo una primera generación de descendientes, es la que normalmente se le conoce como F1, ¿no es cierto? Y lo que él vio de manera consistente todas las veces que repitió el mismo experimento es que en esta primera generación F1, todos los hijos, toda la progenie, ¿no es cierto?, obtenida a partir de los parentales, tenían las flores 100% de color púrpura. Entonces a él le empezó a intrigar qué pasaba con esta característica de flores blancas, cómo se heredaba a lo largo del tiempo, porque aparentemente desaparecía, ¿no es cierto?, en la primera generación. Entonces, él lo que hizo fue realizar cruces de autopolinización de los individuos de la generación F1 para justamente evaluar qué pasaba, ¿no es cierto?, con este rasgo que estuvo presente en uno de los parentales que tenía las flores blancas, y entonces al hacer este cruce, este proceso de autofertilización en los individuos de la F1, él obtuvo, ¿no es cierto?, una segunda generación. Y aquí lo que le llamó la atención es que en la segunda generación obtenida a partir de los autocruces de la F1, es que por cada 4 individuos nacidos, 3 presentaban, ¿no es cierto?, el color púrpura en las flores, y uno de ellos tenía flores blancas, o sea, el color blanco volvía a aparecer. Entonces, esto le dio a Mendel la pista de que el color blanco no es que desapareció a lo largo del tiempo, sino que estuvo solamente como enmascarado, como oculto. ¿Ya? Entonces, la capacidad de producir flores blancas no se pierde a lo largo de la línea de descendientes, sino que se queda como dormida, como oculta, ¿no es cierto? Entonces, luego él tomó a estos individuos de la segunda generación del tercer cruce de la F2 y nuevamente estos individuos les hizo polinizarse entre ellos, o sea, autopolinizarse, ¿no es cierto? Coger los óvulos y el polen de esta y generar descendencia, los óvulos y el polen de esta y que ella misma genere su propia descendencia y así sucesivamente. Y aquí Mendel observa una cosa bien curiosa, y es que en la tercera generación, ¿no es cierto?, los descendientes que provenían de las flores blancas daban descendientes que tenían 100% flores blancas, ¿ya? Pero de los individuos que presentaban el color púrpura, ¿no es cierto?, en la generación F2, solamente un tercio de ellos daba origen a individuos 100% con flores púrpuras, mientras que los otros dos daban origen a una descendencia que tenía exactamente las mismas proporciones que en la generación F2, 3 individuos con flores púrpuras y un individuo con flor blanca, ¿ya? Entonces, esto le permitió a Mendel saber que de los individuos que se generan en la F2, o sea, los que son producto de la autopolinización de los individuos de la primera generación, tenemos individuos que son homocigotos recesivos para las flores blancas, tenemos individuos que son homocigotos dominantes y por eso se ven púrpuras, y luego tenemos individuos que fenotípicamente, o sea, visualmente, ¿no es cierto?, lo que se expresa es la característica púrpura en las flores, pero como ustedes pueden ver, el hecho de que vuelvan a aparecer ya en su descendencia individuos con flores blancas quiere decir que estos dos individuos de aquí no son homocigotos, sino que son individuos que tienen la condición contraria, que sería ¿cuál? ¿Te acuerdas, Carol? Heterocigoto. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, de los 4 individuos de la F2, tenemos
un cuarto de individuos homocigotos recesivos, un cuarto de individuos homocigotos dominantes y tenemos un cuarto y un cuarto, o sea, un medio de individuos heterocigotos donde el color blanco está simplemente enmascarado. Entonces, este tercer cruce, el que nos lleva a obtener la F3, ¿no es cierto? Es un cruce que permite obtener para los individuos heterocigotos, ¿no es cierto?, la misma proporción de fenotipos, ¿no es cierto?, que se dio origen en la F2. Entonces, en base a estos cruces experimentales en donde Mendel evaluó, en algunas plantas, por ejemplo, evaluó el color de las flores púrpuras versus flores blancas. También evaluó la posición de las flores en la plantita, si estaban en las axilas de las hojas o si eran terminales. Evaluó el color de las semillas, si estas eran amarillas o verdes, la forma de las semillas, si eran completamente redondeadas o arrugadas, la forma de la vaina, si es que era lisa o si es que era como constreñida, ¿no es cierto?, alrededor de cada uno de los granitos de las semillas. También el color de la vaina, verde versus amarillo. Y también él evaluó un último carácter, que era el alto de las plantas. Entonces él evaluó plantas altas versus plantas enanas. Y para todos estos distintos rasgos que él estudió, él pudo concluir que estos rasgos estaban determinados por lo que él llamó unidades físicas discretas. Él todavía no sabía que eran genes, ¿ya? Y lo único que sabía es que estos rasgos podían tener variantes, lo que ahora conocemos justamente como alelos, y que normalmente el que se expresa, ¿no es cierto?, en estado homocigoto recesivo es el que puede enmascararse cuando el individuo es heterocigoto y entonces tenemos también un alelo dominante, ¿no es cierto? Entonces el alelo dominante es el que tiene la capacidad de expresarse cuando el individuo es heterocigoto. El alelo recesivo es el que se va a expresar a nivel de fenotipo solamente cuando el organismo estudiado es homocigoto recesivo. Y en los heterocigotos, ¿no es cierto?, el fenotipo que vemos corresponde al alelo dominante, pero el alelo recesivo está ahí enmascarado y latente para salir en la descendencia, ¿ya? Él pudo comprobar esto con todos estos rasgos. En todos estos rasgos él obtuvo siempre las mismas proporciones que yo les acabo de explicar hace un ratito, ¿ya? Una cosa que se infirió, ¿no es cierto?, un poco mucho tiempo después, es que estos rasgos, ¿no es cierto?, correspondían en realidad a los genes y estos genes estaban ubicados en los cromosomas homólogos, ¿no es cierto? Y que entonces, durante la formación de gametos, estos alelos, ¿no es cierto?, podían ser separados para que en cada gameto, ¿no es cierto?, se herede solamente uno de los alelos y entonces en el momento de la meiosis, ¿no es cierto?, estas variantes puedan separarse. Esto es lo que se conoce como la ley de segregación de Mendel, ¿ya? La ley de segregación de Mendel nos dice que para un gen determinado, ¿no es cierto?, los dos alelos que existen para ese gen en un individuo diploide, ¿no es cierto?, se van a separar el uno del otro durante la meiosis cuando hay independencia de estas características de estos genes, ¿ya? Y que nuevamente mediante el proceso de fecundación, ¿no es cierto?, uno puede heredar distintas versiones de estos caracteres. Dime, Agatha. Profe, disculpe, ¿podría por favor repetir esta ley de la segregación? Ya, la ley de segregación de Mendel, que es como le conocemos nosotros ahora, es que las dos versiones de un rasgo, así le decía Mendel, ¿no es cierto? Nosotros ahora sabemos que estos son dos alelos de un gen, se van a separar el uno del otro durante la meiosis, ya, porque cada gen tiene una ubicación específica en un cromosoma. Como nosotros tenemos pares de cromosomas homólogos, nosotros para un gen determinado podemos ser homocigotos o podemos ser heterocigotos, ¿no es cierto? Entonces, en el momento de la meiosis, en la primera fase de la meiosis, cuando se separan los cromosomas homólogos, en ese momento, ¿no es cierto?, los alelos diferentes o iguales de un mismo gen se van a separar el uno del otro,
¿ya? Ahí está un poquito más claro. Ya. Una cosa que es súper importante aquí es que ustedes tienen que acordarse un poquito cómo era el proceso de división en la meiosis. ¿Cuántas divisiones teníamos en la meiosis, Ariel? No te acuerdas. Robert, ¿cuántas divisiones tenemos en la meiosis? 2. Dos, ¿no es cierto? Tenemos una primera división que es la que ocurre a partir de metafase 1, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué es lo que se separa ahí? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Ya. ¿Quién se acuerda? Ágata. En la metafase era cuando las cromátidas iban a los polos y por eso la célula empezaba como que a, o sea, sí, a tener esa forma. O sea, los cromosomas se ponían en la línea ecuatorial, esa vez empezaban a querer separar. Ya, pero hay dos divisiones en la meiosis, ¿no es cierto? La Ahí, primera, profe, sería los cromosomas homólogos y en la segunda las cromátidas hermanas. exacto. Entonces, ¿dónde crees tú que se separan los alelos? ¿En la meiosis 1 o en la meiosis 2? Ahí tú mismo, Melanie. En la meiosis 2. ¿Por qué? ¿O no? Porque ya están, o sea, el cromosoma se divide en sus alelos. Ah, no, No, ya me espérate. confundí, profe, perdón. No, no pasa nada. Tienen que cogerle un poquito el golpe a esto. Entonces, verán, déjenme ver si aquí podemos hacer esto. Les quito a ustedes de aquí. Ahí están viendo, ¿no es cierto? Esto. Ya. En la meiosis, ustedes tienen dos divisiones, ¿no es cierto? Tienen la primera división. En la primera división se separan los cromosomas homólogos. Entonces, cuando los cromosomas se alinean en la placa metafásica, en la meiosis, en la primera fase de división, los pares de cromosomas homólogos sí se alinean de manera aleatoria en la placa ecuatorial, pero se alinean ya apareados. Es decir, este par de aquí corresponde al cromosoma 1, este par de aquí corresponde al cromosoma 18, este par de aquí corresponde al cromosoma 23, este par de aquí corresponde al cromosoma 2, ¿ya? Entonces, si bien su disposición aquí es al azar, y de qué lado están alineados, qué cromosomas desde el azar se alinean apareados. Entonces, aquí tendrían ustedes que imaginarse que, por ejemplo, los cromosomas rojos son los que esta célula heredó de la madre y los cromosomas azules son los que heredó del padre, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver que los cromosomas para el 2, para el 8, para el 23, y para el 2, creo que fue que les dije, no me acuerdo, aquí están alineados al azar, pero estos dos rojos van a terminar yéndose a esta célula, mientras que estos dos rojos van a terminar yéndose a esta célula hija, ¿ya? Entonces, aquí en esta primera división es en donde los cromosomas homólogos, que son los que tienen los distintos alelos, ¿no es cierto?, van a separarse, como quien dicen, dos células hijas. Y entonces, aquí es donde los alelos, los genes, ¿no es cierto? Y sus diferentes versiones se van a separar, ¿ya? En la segunda placa metafásica, en la placa metafásica de la metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafásica, pero ya no se alinean apareados como cromosomas homólogos, sino que se alinean como en una mitosis normal, ¿ya?
está unido un cromosoma a una fibra del uso mitótico por los centrómeros y aquí lo que se separa son las cromátidas hermanas. Y las cromátidas hermanas básicamente son clones la una de la otra, son copias exactas. Entonces, esta cromátida y esta cromátida tienen exactamente el mismo alelo. Pero en este caso, digamos que para este gen, para este cromosoma, aquí está el gen del color de las flores. Este individuo puede ser homocigoto o heterocigoto. Entonces, en el cromosoma rojo puede tener el alelo púrpura y en el cromosoma azul puede tener el alelo blanco. Y entonces los dos alelos van a ser separados. ¿Ya? Entonces, los alelos, las distintas versiones de los genes se separan en esta fase de la mitosis, en metafase 1 y anafase 1. ¿Ya? Entonces me voy a regresar a donde estaba. ¿Ya? Entonces, la ley de segregación de Mendel lo que nos dice es que en la meiosis, ¿no es cierto?, los alelos se van a separar y esa separación, esa distribución se da al azar, ¿ya? Es completamente aleatoria, ¿ya? Entonces, aquí les he puesto un cuadrito que espero que esté un poquito más claro. Cuando nosotros estamos trabajando solamente con herencia de rasgos individuales, o sea, solo color de flores, o solo color de la semilla, o solo forma de la semilla, en nuestro caso podemos trabajar solamente con, por ejemplo, qué sé yo, color de ojos, etcétera, etcétera. Los individuos homocigotos tenemos, ¿no es cierto?, el mismo alelo en los dos cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces somos organismos homocigotos, ¿ya? Pero si es que tenemos los distintos alelos de un gen en un par de cromosomas determinados, somos heterocigotos. ¿Qué va a pasar durante la meiosis con los gametos que se produzcan a partir de estas células madre? En este caso, cuando somos homocigotos, nosotros vamos a tener gametos que tienen genéticamente el 100% de composición igual, ¿ya? Porque tenemos las dos versiones del gen en... como quien dice en los dos cromosomas homólogos, ¿ya? Pero si es que un individuo es homocigoto para ese gen, eso quiere decir que tiene el alelo para la flor púrpura y en el otro cromosoma homólogo tiene el alelo para la flor blanca. En el momento de la meiosis, en los gametos, lo que va a ocurrir es que la mitad de los gametos va a heredar el alelo dominante y la otra mitad va a heredar el alelo recesivo. ¿Ya? Entonces, a nivel de gametos producidos de un individuo homocigoto y un individuo heterocigoto, nosotros vamos a generar gametos que son diferentes en proporción. Si el individuo es homocigoto, el 100% de los gametos son iguales, pero si el individuo es heterocigoto, el 50%, la mitad, el 0.5% de los, el 0.5 50% de los gametos tienen el alelo dominante y el 50% de los gametos tiene el alelo recesivo, ¿ya? Entonces, en este caso, los homocigotos siempre van a dar gametos, ¿no es cierto?, que potencialmente heredan el mismo, que potencialmente, que de hecho heredan el mismo alelo, ¿no es cierto?, todos. Cuando son heterocigotos tenemos el 50% de probabilidades de que la descendencia herede o el un alelo o el otro. ¿Ya? Y esto un poco, dime, Agatha. Me preguntan, los heterocigotos son como, o sea, son cromosomas homólogos porque tienen diferentes alelos. Sí. Ah, ya. Gracias, profe. Entonces, en cada una de estas, digamos que este es el gen A. Este gen A tiene su locus específico, ¿no es cierto? Su posición específica. Pero en este caso, este individuo es homocigoto y este otro es heterocigoto. Entonces, es el mismo gen porque ocupa el mismo locus, pero son dos variantes distintas. Por ejemplo, color de flores distintos, ¿ya? Y entonces esa proporción al momento de generar gametos es lo que explica un poco las proporciones que Mendel encontró en sus experimentos. Entonces, a partir de parentales, ¿no es cierto?, que son homocigotos para la condición dominante
o para la condición recesiva, nosotros podemos obtener un 100% de gametos que son iguales, ¿ya? Entonces, a partir de un padre con flores púrpuras, nosotros vamos a tener granos de polen púrpuras y granos de polen y óvulos, ¿no es cierto?, que son púrpuras. Y a partir de un progenitor blanco vamos a tener granos de polen con el alelo blanco y óvulos con el alelo blanco, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es para obtener, ¿no es cierto?, las posibles combinaciones que yo puedo tener en la F1, yo puedo cruzar este grano de polen con este óvulo y este grano de polen con este óvulo, es lo que ustedes tienen acá. Entonces tengo un grano de polen de color púrpura cruzándose con un óvulo blanco y me da una descendencia de color púrpura. O igualmente, un grano de polen blanco se cruza con un óvulo púrpura y me da asimismo un cigoto, ¿no es cierto?, con las flores de color púrpura. Pero en este caso, ya los individuos dejan de ser homocigotos, ¿no es cierto? Y aquí yo ya obtengo individuos que son heterocigotos, solo que como el color blanco es recesivo frente al color púrpura, ¿no es cierto? Fenotípicamente, los individuos de la F1 se ven púrpuras, pero son heterocigotos. El que se expresa es el alelo púrpura, que es el dominante. ¿Esto está claro? Ya. Entonces, ¿qué gametos puedo yo obtener a partir de estos dos parentales F1 que se van a cruzar para dar lugar a la F2? Como este es heterocigoto, ¿no es cierto? Y este también, por ejemplo, puede dar origen a, ¿cómo se llama? Espermatozoides púrpura, o también puede dar origen a espermatozoides de color blanco, ¿ya? Porque el blanco está enmascarado. El blanco sí existe aquí, pero no se expresa, ¿ya? Entonces, como este individuo es de heterocigoto, ustedes acuérdense, en los heterocigotos yo tengo gametos que van a ser 50% púrpuras y 50% blancos. Entonces yo voy a tener el 50% de espermatozoides que pueden ser púrpura y el otro 50% de espermatozoides pueden ser blancos, y pasa lo mismo con los óvulos. Tengo el 50% de los óvulos que son púrpura y el otro 50% de los óvulos que son blancos. Entonces yo ahí puedo ir prediciendo, ¿no es cierto?, cómo pueden irse dando estos cruces. Entonces, un espermatozoide púrpura más un óvulo púrpura me va a dar un individuo homocigoto dominante púrpura, ¿ya? Un espermatozoide púrpura más un óvulo blanco me va a dar un individuo heterocigoto, pero como el púrpura es recesivo, es dominante sobre el blanco, se va a ver de color púrpura. Si yo cruzo un espermatozoide blanco con un óvulo púrpura, el individuo que yo obtengo es heterocigoto púrpura, porque otra vez el blanco se enmascara. Y si es que yo cruzo un espermatozoide blanco con un óvulo blanco, yo obtengo mi individuo homocigoto recesivo de color blanco, ¿ya? Entonces, de los 4 individuos que yo puedo obtener, ¿no es cierto?, 1 de 4 es homocigoto dominante, 1 de 4 es homocigoto recesivo y 2 de 4, o sea, un medio, son heterocigotos, ¿ya? Y como en este caso el púrpura es dominante, entonces en este caso estos dos fenotípicamente se ven de color púrpura. ¿Esto está claro? ¿O se hicieron bolas que les veo ahí que se cogen la cabeza? Profe, por favor, puede repetir porque yo sí me hice bola. Ya, verás, déjenme hacer un dibujito. Hasta la generación F1 sí tienen claro, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa. ¿O no mucho? Ya, entonces, hasta la generación F1 ustedes me siguen. De los parentales, ¿no es cierto?, puedo obtener estos gametos o estos de aquí, si es que son, porque estos son puros, ¿no es cierto? Entonces dan 100% de gametos que tienen exactamente los mismos alelos, ¿ya? Yo cruzo estos gametos, ¿ya? ¡Ay!
No, quiero dibujar. Yo voy a cruzar estos gametos. Cruzo este con este y cruzo este con este. Esto es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Y me da estos individuos F1, ¿no es cierto? Estos de aquí. Estos individuos F1, como son heterocigotos, ¿ya? Estos van a dar el 50%, uy, pésimo, o la mitad, ¿no es cierto? Van a ser púrpura y la otra mitad van a ser blancos, ¿ya? La P más chiquita, ¿ya? Entonces van a tener 50% así y así, y pasa lo mismo con este de acá, ¿ya? Entonces, lo que yo hago aquí es hacer los cruces que están de los gametos que se obtienen a partir de este, de acá, ¿ya? Entonces, lo que están aquí es ordenados un poco para que ustedes un poco visualicen, ¿no es cierto? Pero de este primer parental, por ejemplo, yo obtengo, ¿cómo les puedo dibujar eso mejor? No sé, espérenme. Les voy a hacer el dibujo acá a un ladito, ya. Acá, ya. De estos individuos de acá, los gametos de este señor serían así. Yo puedo obtener, ay, qué bestia, hay que dibujar. De este señor yo puedo obtener estos dos tipos de gametos, ¿ya? Granos de polen púrpuras o granos de polen blancos y puedo obtener óvulos púrpura y óvulos blancos, ¿ya? Entonces, cada uno de estos tiene como el 50% de probabilidad de ocurrir o un medio de probabilidad de ocurrir, ¿ya? En el momento en que las células germinales aquí entran en meiosis para dar origen a los granos de polen o para dar origen a los óvulos, ¿no es cierto? Esto de acá es lo que ustedes obtienen por meiosis, ¿no es cierto? En las anteras o en los óvulos, como vimos en la práctica, ¿ya? Entonces, cada uno de estos tiene como un medio de probabilidades de ocurrir. Yo puedo tener un medio de probabilidades de tener granos de polen con el alelo dominante y un medio de probabilidades de tener granos de polen con el alelo recesivo. Y pasa lo mismo con los óvulos, ¿ya? Entonces, aquí tengo justo expresado un medio, ¿no es cierto? O sea, 2 de 4 granos pueden ser púrpuras y 2 de 4 granos pueden ser blancos, ¿ya? Acuérdense lo que vieron en el laboratorio la semana pasada. Ustedes en el laboratorio cuando vieron meiosis vieron que a partir de una célula germinal se formaban los granos de polen que se formaban en tétradas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de de una célula germinal por meiosis, ¿no es cierto? Ustedes obtenían 4 granos de polen. Ahí dice 4, ese es un 4 mal dibujado, ya. Ustedes obtenían de una célula 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de estos 4 que obtienen, 2 van a tener el alelo dominante y 2 van a obtener el alelo recesivo, ¿ya? Entonces aquí están 2 con el alelo dominante, 2 con el alelo recesivo. Ustedes en laboratorio no vieron esto, pero en los óvulos pasa lo mismo, ¿ya? Entonces aquí tengo yo mis 2 con el alelo dominante y tengo mis 2 con el alelo recesivo. Entonces lo que hago es simplemente cruzarles entre ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué cruces nomás puedo tener? Puedo tener
este cruce, dominante por dominante, dominante por recesivo, recesivo por dominante y recesivo por recesivo. Ahí está más claro. ¿Ya? Entonces, estos cruces son los que explica un poco las proporciones que vio Mendel. Entonces, él vio que se daban, ¿no es cierto?, en la F2, 3 individuos de flores púrpuras y un individuo de flor blanca. ¿Ya? Entonces, aquí es donde sí tenemos que hacer la distinción, como ustedes ya hemos venido viendo un poquito de manera superficial siempre, ¿no es cierto?, entre fenotipo y genotipo. El genotipo es la combinación efectiva de alelos que tiene un organismo. Entonces, en este caso, el genotipo para estos es dominante, dominante. El genotipo para estos de acá es dominante recesivo y el genotipo para estos individuos de acá es recesivo recesivo. Ya es la composición genética que tiene. El fenotipo es lo que ustedes ya visualmente o a nivel molecular pueden detectar o percibir, ¿ya? Porque así como estamos viendo colores, ¿no es cierto? Como ustedes ya vimos el video de la intolerancia a la lactosa. No. Ya, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es un carácter genético. La intolerancia a la lactosa está dada por un alelo, ¿no es cierto? En donde hay una mutación y entonces hay poblaciones que pueden digerir la lactosa y hay poblaciones que no pueden digerir la lactosa, ¿ya? Entonces, en este caso, la digestión de la lactosa se da por la expresión de una proteína, la lactasa, ¿ya? Entonces, en ese caso, la síntesis de la lactasa también es parte del fenotipo, ¿ya? El fenotipo es todo lo que se transcribe como proteínas a partir de los genes. Entonces, esas proteínas pueden ser proteínas que dan color, pueden ser pigmentos, pueden ser enzimas, puede ser el tipo de sangre, pueden ser también comportamientos. Acuérdense un poquito de lo que les conté. O sea, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia en un 50% está codificada por los genes, ¿no es cierto? Hay genes que codifican para trastornos a nivel neurológico, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es fenotipo, ¿ya? Todo lo que se traduce a partir de la expresión de los genes es fenotipo. Entonces, en cuanto a proporciones, a nivel de genotipo, nosotros tenemos 3 distintos genotipos. Tenemos homocigotos dominantes, tenemos homocigotos recesivos y tenemos heterocigotos, ¿ya? Entonces, a nivel de genotipo, hay 3 genotipos distintos que varían en sus proporciones. Los que son homocigotos están presentes solamente en un cuarto de los gametos o en un cuarto de la descendencia, y los que son heterocigotos corresponden a 2/4 o al 50% de la población descendiente. Si nos enfocamos en fenotipo, las proporciones cambian. A nivel de fenotipo, de los 4 individuos generados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que solamente un cuarto son blancos, o sea, solamente un cuarto presentan la condición homocigota recesiva, y luego tenemos 3 individuos que son de color púrpura. Pero estos 3 individuos que son de color púrpura, que corresponderían al segundo fenotipo, tienen una composición genética distinta. Hay unos que son homocigotos dominantes y hay otros que son heterocigotos, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve el poder hacer estos cruces y el entender cómo sacamos de estas proporciones? ¿Tiene alguna aplicabilidad? O sea, sí tiene. Este método que les acabo de enseñar tiene un nombre formal y es lo que se conoce normalmente como cuadro de Punnett, ¿ya? Entonces, en el cuadro de Punnett, nosotros lo que hacemos es, perdón, mapear los posibles gametos que se van a obtener
a partir de un rasgo que queramos estudiar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso yo tengo aquí individuos que son de color púrpura, pero en este caso, ¿no es cierto?, es un individuo de la F1 que es de heterocigoto. Entonces, este puede dar origen a la mitad de óvulos púrpura, la mitad de óvulos blancos, y en cuanto a espermatozoides, puede dar origen a la mitad de espermatozoides con el alelo púrpura y la otra mitad de espermatozoides con el alelo blanco, ¿ya? Entonces yo mapeo en mi cuadro de Punnett los gametos que puedo obtener y entonces hago los cruces como hacen ustedes en una matriz matemática normalmente, ¿no es cierto? Como yo sé que para cada gameto yo tengo un medio de probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, si yo cruzo un óvulo púrpura con un espermatozoide púrpura, yo voy a obtener individuos púrpura y su proporción va a ser 1/2 por 1/2, que nos da 1/4. ¿Ya? Si yo cruzo óvulos blancos con espermatozoides púrpura, voy a obtener individuos púrpura y su proporción va a ser 1/2 por 1/2, que da igual 1/4. Pasa lo mismo en este caso de acá, y si yo cruzo óvulos blancos con espermatozoides blancos, yo tengo un individuo blanco y la proporción es 1/4 por 1/2, que da 1/4, ¿ya? Matemáticamente así es como yo obtengo las proporciones, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan en el cuadro de Punnett, yo tengo, ¿no es cierto?, 2 columnas, 2 filas, tengo entonces 4 casillas, tengo 1, 2, 3, 4 individuos, entonces de 4 individuos, 1 es blanco, 3 son púrpura, ¿ya? Entonces, hacer la multiplicación con las probabilidades me ayuda a mí a determinar, ¿no es cierto?, la frecuencia del genotipo, pero a nivel de fenotipo, simplemente yo lo que hago es contar, ¿no es cierto?, de todos los individuos que son, todos los individuos que presentan un fenotipo o el otro. Entonces aquí tengo 3 y aquí tengo 1, en total me dan 4, ¿ya? Esto se puede utilizar para cuando ustedes, por ejemplo, no conocen la descendencia no conocen el genotipo de una planta en particular, ¿ya? Aquí les he puesto lo mismo, ¿ya? Entonces, digamos que ustedes tienen aquí un individuo de flores púrpura y no saben si ese individuo de flores púrpura es homocigoto dominante o es heterocigoto, porque el púrpura tiende a enmascarar al blanco, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para saber qué genotipo tiene ustedes lo que pueden hacer es un cruce controlado con el homocigoto recesivo, ¿ya? Entonces, a partir del homocigoto recesivo, ustedes van a obtener un 100% de gametos que son de color blanco, ¿no es cierto? Van a tener 100% de óvulos blancos y 100% de espermatozoides blancos. Pero a partir del individuo del cual ustedes no conocen el genotipo, ustedes tienen 2 posibilidades. Si es que este es homocigoto dominante, el 100% de gametos va a ser homocigoto. Bueno, perdón, va a tener el alelo dominante, ¿ya? Pero si este individuo es heterocigoto, ustedes van a tener gametos que tienen el 50% de probabilidades de ser o blancos o púrpuras, ¿ya? Entonces, al cruzarle con el individuo homocigoto recesivo, si es que ustedes en la F1 ven que el blanco desaparece completamente, eso quiere decir que este individuo era homocigoto dominante, porque el 100% de sus alelos es púrpura y el blanco se enmascara totalmente. Pero si este individuo es de heterocigoto y el blanco está escondido por ahí, ¿no es cierto? Y eventualmente puede salir en los gametos, en la descendencia de este cruce con el homocigoto recesivo, ustedes tienen que ver un 50% de individuos que tienen el fenotipo recesivo, ¿ya? Entonces, cuando este individuo es heterocigoto y le cruzamos con el homocigoto recesivo, si es que en la descendencia vuelve a aparecer el rasgo recesivo, quiere decir que este individuo es heterocigoto. Si no aparece, es homocigoto, ¿ya? Entonces, esta es una de las aplicaciones que se puede utilizar
para las que pueden utilizar ustedes el cuadro de Punnett cuando tienen, por ejemplo, individuos de los que no conocen el genotipo, ¿ya? Entonces ahorita le vamos a complicar un poquito más a la cosa, y lo que hemos visto hasta ahora es lo que pasa cuando se heredan rasgos individuales. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos considerando más de un rasgo en nuestros cruces, ya? Entonces Mendel en realidad planteó una hipótesis adicional, aparte de la ley de segregación de Mendel, que nos decía que los gametos se separan en el momento de la meiosis, los alelos se separan en la meiosis, ¿no es cierto? Mendel también postuló que rasgos que están presentes en cromosomas diferentes se van a heredar como características independientes de la una de la otra, ¿ya? Para esto, Mendel lo que hizo fue enfocarse en dos rasgos que él asumía que se heredaban de manera independiente, ¿ya? Entonces él se enfocó en el color y en la forma de las semillas, ¿ya? Y en este caso sí partió de algunos conocimientos previos. Para cada uno de los rasgos, ya sea color o ya sea la forma, él sabía cuál era la forma dominante y cuál era la forma recesiva, ¿ya? Entonces, para el color, que va a ser justamente esto que ustedes ven aquí, en este primer parental, ¿no es cierto? Él trabajó con individuos que eran amarillos o individuos que eran verdes, y esta era la condición, amarillo era la condición dominante en el caso del color, ¿ya? Y en cuanto a la forma de las semillas, él trabajó con semillas lisas y redondas o arrugadas, y en este caso la condición de redondo y liso es dominante sobre la condición arrugada, ¿ya? Entonces, a partir de estos pares, ¿no es cierto?, de rasgos que él quería estudiar, cómo se iban heredando en conjunto, ¿no es cierto?, él volvió a realizar cruces controlados a partir de parentales puros, ¿ya? Entonces, él utilizó parentales puros dominantes y parentales puros recesivos. Entonces, trabajó con parentales amarillos, con semillas amarillas y lisas, y parentales con semillas arrugadas y verdes, ¿ya? Entonces, en una primera instancia, él cruzó a estos individuos, ¿no es cierto? Entonces, él lo que hizo fue mapear los gametos que se podían obtener a partir de estos individuos parentales, ¿no es cierto? En este caso vamos a tener el 100% de gametos que son redondos y amarillos, y en este caso vamos a tener el 100% de gametos que son verdes y arrugados, ¿ya? Entonces, el cruce de estos individuos nos va a dar una generación F1 en donde ustedes pueden ver que en este caso se recupera, al igual que en la herencia de un solo carácter, un 100% de individuos que presentan las condiciones dominantes. Entonces, él obtuvo individuos que eran 100% amarillos y redondos, ¿ya? Entonces, para ver qué es lo que va pasando, Mendel lo que hizo fue plantear, ¿no es cierto?, cómo se podían distribuir estos diferentes gametos, estos diferentes alelos en los gametos en el momento de la meiosis, ¿ya? Entonces, tienen ustedes que acordarse nuevamente que la meiosis es un proceso que tiene dos divisiones, ¿ya? Y en la primera placa metafásica, los cromosomas están alineados a lo largo de la placa metafásica en la línea ecuatorial, ¿ya? Y entonces, en el momento en que los cromosomas homólogos están alineados en esta placa metafásica, hay dos posibilidades en este caso de alineamiento, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener que los cromosomas que vienen de un parental, ¿no es cierto?, quedan todos de un lado, y los cromosomas del otro parental quedan todos de un lado de la placa, o podemos tener, ¿no es cierto?,
como una alternancia. En este caso tenemos solo dos posibles combinaciones porque estamos trabajando solo con dos rasgos, ¿ya? Entonces aquí vemos que para un par de cromosomas, ¿no es cierto?, los que controlan para la textura de la semilla, el cromosoma que viene del parental dominante se va a ir para acá y el cromosoma que viene del parental recesivo se va a ir para acá y pasa lo opuesto con el otro cromosoma, ¿ya? Esto ya a nivel de lo que sucede luego en la meiosis en cuanto a gametos tiene consecuencias, ¿ya? Entonces, esta distribución de aquí en particular, ¿no es cierto?, va a hacer que nosotros lleguemos a la metafase 2, ¿no es cierto?, con dos células hijas que tienen, ¿no es cierto?, exclusivamente los cromosomas que vinieron del un parental y la otra célula hija tiene los cromosomas que vinieron del otro parental. Y a nivel de gametos, ¿no es cierto?, entonces ya cuando ocurre la segunda división yo voy a tener gametos que son homocigotos, ¿ya? Entonces yo voy a tener aquí gametos homocigotos dominantes para la una condición, en este caso, y gametos homocigotos recesivos para la otra condición, ¿ya? Pero si mis cromosomas en la primera división se alinean de otra manera, se alinean de manera alternada, ¿no es cierto? Y yo dejo que esta célula continúe su proceso de meiosis, yo voy a ver que luego de la segunda división de metafase, ¿no es cierto?, yo termino aquí con gametos que son heterocigotos, ¿ya? Entonces yo voy a tener aquí gametos que son, ¿cómo se llama? Rugosos y perdón, van a ser rugosos y amarillos en este caso, ¿no es cierto? Y estos que van a ser verdes y redondos, ¿ya? Estos son individuos que son heterocigotos, ¿ya? Y justamente de las, ¿cómo se llama? De los 4 gametos posibles que yo puedo tener, ¿no es cierto? Un cuarto van a ser homocigotos dominantes, un cuarto van a ser homocigotos recesivos, un cuarto van a ser heterocigotos y solamente dominantes para uno de los rasgos y el otro va a ser heterocigotos dominantes para el otro rasgo, ¿ya? Entonces, cuando yo cruzo estos gametos, ¿no es cierto?, que yo obtengo de esta primera generación F1, yo voy a tener una descendencia que tiene unas proporciones que son ligeramente diferentes de las que vimos que se obtienen cuando hay herencia solamente de un carácter, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo yo recuperar esas proporciones? Yo lo que hago aquí es, asimismo, un cuadro de Punnett, pero mi cuadro de Punnett va a ser un cuadro un poquito más complejo porque no estoy trabajando con un rasgo, sino con dos. Entonces, yo mapeo aquí en mi cuadro los posibles gametos que yo puedo tener, ¿no es cierto?, sabiendo lo que puede pasar en la meiosis. Entonces, aquí tengo mis 2 cuartos de gametos homocigotos dominante y recesivo, y aquí tengo mis gametos heterocigotos y repito esos gametos acá. Y simplemente cruzo, ¿no es cierto? Dominante, 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 tengo este fenotipo. Acá tengo dominante, dominante, dominante recesivo, tengo este genotipo. Y así sucesivamente hasta completar todas mis casillas, ¿ya? ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí me entienden cómo sacamos, no es cierto, estos gametos? Estos gametos de acá son producto de 2 posibles divisiones que se pueden dar durante la meiosis. Si los gametos que vienen del padre y de la madre se alinean todos hacia un mismo lado, ¿no es cierto? O si es que aleatoriamente se van alineando a distintos lados de la placa metafásica. Esta proporción de aquí se puede ir haciendo más compleja dependiendo con cuántos rasgos trabajemos. Hay, por ejemplo, características como el color de la piel que son codificadas no solamente por un gen, sino por varios. Entonces aquí probablemente ustedes pueden tener 4 o 5 genes y entonces el número de posibilidades va a ir aumentando dependiendo de las posibles combinaciones que ustedes puedan tener en la mitosis
para la distribución de los pares de los cromosomas homólogos, ¿ya? Y entonces, en el caso de la herencia de rasgos múltiples, Mendel, esto es lo que postuló como la ley de segregación independiente. Y la ley de segregación independiente lo que nos dice es que los rasgos o genes que están ubicados en cromosomas diferentes, como el color de la semilla y la forma de la semilla, en el momento de la meiosis se separan, o sea, se segregan de manera independiente, ¿ya? Eso en contraste a lo que conocemos como los genes que están ligados, la herencia ligada. Entonces, ustedes pueden fácilmente ¿cómo se dice? Reobtener las proporciones genotípicas haciendo en este caso un cuadro de Punnett que sale un poquito más complicado porque entonces la variación en gametos que ustedes van a obtener va a ser diferente de acuerdo al número de genes con que estén trabajando, ¿ya? Pero las proporciones, ¿no es cierto?, siempre van a ser exactamente iguales cuando trabajan con dos genes. Cuando trabajan con dos genes, la generación F2 va a darles como resultado 9 de 16 individuos que tienen el fenotipo homocigoto dominante. 1 de 16 individuos tiene el fenotipo homocigoto recesivo y luego ustedes tienen 3 individuos que son homocigotos, dominantes para el color y recesivos para la forma y lo inverso, ¿ya? Entonces tienen ustedes unas nuevas combinaciones que van a aparecer, que son justamente estas de aquí, ¿no es cierto? Que no están presentes en los parentales, amarillo y rugoso y verde y redondo, ¿ya? Yo creo que ustedes ya tienen clase aquí, entonces vamos a dejar esto para la siguiente clase un ratito antes del laboratorio, ¿ya? Dime, Daniela. Se puede quedar al final un ratito, por favor, profe. Quiero hablar con usted. Ya, pero que se desconecten tus compañeros.